Seguimos, estamos en la mesa de este viernes 15 de marzo del año 2019. Estamos con Ana Ribeiro, Óscar Ventura, Juan Grompone y Fernando Butazzoni. Cambiamos radicalmente de tema. Con congresos, debates y nuevas publicaciones, México y España conmemorarán durante este año los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Cozumel, un desembarco que marcó el comienzo del gran imperio español en América. El 10 de febrero de 1519, Cortés partió de Cuba con un ejército de poco más de 500 hombres. 17 días más tarde llegó a la isla de Cozumel, desde donde comenzó una campaña de conquista que con los años terminaría extendiéndose al resto del continente. La organización de las actividades de conmemoración no estuvo exenta de polémica. El ministro de Cultura y Deportes del gobierno español, José Guirao, reconoció que no había ninguna partida presupuestal prevista para esta celebración, recordación, como se la quiera llamar, por lo que estaban luchando para hacer algo digno y en poco tiempo. Ahora, Guirao también dijo que la organización de actividades no es fácil por la mala fama que tiene Hernán Cortés. El ministro sostuvo que el gobierno español tiene el derecho y la obligación de celebrar estos 500 años, pero hay que respetar que en México la figura de Cortés no es muy simpática. En respuesta, el Partido Popular y Ciudadanos acusaron al gobierno socialista de Pedro Sánchez de intentar desfigurar la historia de España para contentar a sus socios de izquierda en el gobierno. Juan estaba muy entusiasmado con este tema. Yo quiero repasar un poco lo que era México cuando llegó Cortés, ¿no? Es decir, México, la Mesoamérica, que era una zona esplendorosa desde el punto de vista cultural, por haberse ahí desarrollado el maíz, haberse desarrollado la única escritura que se conoció en América, sufría cada 200 años una invasión de los bárbaros del norte, es decir, en lenguaje moderno, de los norteamericanos, es decir, bajaba una horda de norteamericanos y destrozaba Mesoamérica. Que no era Trump, por favor. No, que no era Trump. Eso pasó presumiblemente hacia el 900, luego aparecieron en el 1100 los toltecas y luego en el 1300 los aztecas. Los aztecas, en definitiva, eran unos bárbaros conquistadores que venían del norte y que sometieron a los diversos pueblos civilizados que estaban en Mesoamérica. Los sometieron por las malas, ¿no? Y el panorama que se encontró Cortés precisamente era un estado, una situación en que el imperio azteca todavía se estaba expandiendo y había una cantidad de pueblos nativos que resistían. Precisamente, con 500 hombres pudo tomar Tenochtitlán porque hábilmente hizo alianza con los que se oponían a la dominación azteca. Era un gran negociador. Era un gran negociador, además contó con la Malinche, que era una colaboradora, seguramente Ana va a hablar de ella. Bueno, los aztecas como pueblo civilizado eran, yo diría, de lo más bárbaro que ha conocido la humanidad. Es decir, su religión les exigía sacrificios humanos y hacían unos sacrificios humanos de una brutalidad increíble. Los cuchillos de obsidiana de los sacerdotes abrían el tórax del sacrificado y sacaban el corazón latiente. Y eso lo hacían de a cientos o de a miles de veces, según los casos de sacrificios. Por partidos ejemplo, de fútbol. Sí, partidos de fútbol sí, en el que el ganaba, el que ganaba era sacrificado a los dioses. Sí. Andá a hacer un gol. Partidos de pelota, ¿no? El famoso juego de pelota. Tampoco era tan fácil hacerlo, porque con la cadera y los codos. Sí, era difícil. Bueno, y si uno quiere tener ejemplo de la barbarie azteca, hay que entrar al Templo Mayor de la Ciudad de México, donde hay, por ejemplo, un tronco, que ese tronco están ensartados cráneos perforados por el costado, ¿no? Por las sienes, y está una colección de cráneos de sacrificados. En definitiva, lo de Cortés fue una hazaña militar muy importante, es decir, recordemos el episodio de la quema de las naves, como diciendo, esto no tiene marcha atrás, la habilidad política para aliarse, y la toma de Tenochtitlán, que era una ciudad impresionantemente fortificada y reforzada en el medio de un lago, ¿no? De modo que esto de alguna manera tiene que ser conmemorado. Y yo pienso más bien, lo que sucede es esto: ¿qué hubiera sucedido si no hubiera habido una invasión europea civilizadora? Porque lamentablemente, por brutal que sea decir, la conquista de Cortés fue civilizadora. Fue brutal por sobre fue militar. una cultura brutal.
fue Cortés no era menos militar, bruto, no era menos bruto que los sí, aztecas. sí. No, era bastante menos bruto, porque hasta que, si bien la iglesia católica cometía muchas atrocidades, no llegó nunca a los sacrificios humanos, ¿no? Es decir, no, era muchísimo. Era un movimiento. El ejemplo eso de cuando estaba el tipo dando su speech y Cortés le dijo, vayan y desmiémbrenlo y tírenlo para abajo. A ver, todo este tipo de cosas, no le sacaban el corazón, pero le sacaban otras cosas. Vamos, a ver, Europa no fue exactamente una cuna de la no brutalidad. ¿Cómo hacían el acero Toledo? No hay ninguna exigencia religiosa que obligue a los sacrificios humanos. Es decir, esos eran castigos brutales. En las religiones que nosotros seguimos, pero en la religión de ellos sí. ¿Qué sabe si no tenían razón? ¿Qué sabes si no tenían razón? Y sí, razones para dentro de su concepción del universo, quizás para ellos era muy lógico, de la misma manera que era muy lógico para los toledanos, que la mejor forma de hacer el acero toledano era cuando tenías la espada al rojo, hundirla en el cuerpo de un esclavo. Porque entonces, ¿cómo que no? Con el carbono de la sangre era que se hacía. ¿Cómo que no? Parte de la leyenda negra, no seas malo. Yo creo que también se podría decir que era muy lógico todo lo que hacía Stalin, ¿no? Y así sucesivamente. Es que son lógicas particulares. No son dentro de la concepción que tiene de determinadas cosas, el por qué el negro era inferior en Europa ¿hasta cuándo? Hasta hace muy poco tiempo en términos históricos. Quizás hasta ahora. Sí, pero ahora ya la cuestión se mira de otra manera, ¿no? Pero en realidad el concepto del racismo a principios del siglo XX en Europa era una cosa absolutamente normal y establecida. En ese momento tenía razones. No estoy diciendo que hoy en día pensemos que está bien sacarle el corazón a alguien, hundirle la espada al otro o decir que un negro es inferior. Pero en ese momento tenía sentido. Yo creo que no. Acá tenemos que pedirle auxilio a la historiadora, ¿no? ¿Cómo se hace para evaluar 500 años después un contexto completamente diferente? Pero bueno, no sé si ibas a ir por ese lado, ¿no? Sí, yo creo que usaría la palabra encuentro, que es la más correcta. Uh-huh. Es Hay encuentros aséptica, entre comillas. Hay encuentros gratos y no gratos. Este fue un encuentro. Conmemoraría, o sea, tendría memoria de lo que pasó, que no es lo mismo que celebrar. Y recordaría que ese encuentro fue de dos civilizaciones importantes de desarrollo diferente, con dos cosmogonías religiosas distintas. La cosmogonía azteca, como decía Metol Ferré, con mucha claridad, era una cosmogonía enferma porque le provocaba temor a su propia gente con el requerimiento constante de sacrificios humanos en un número inimaginado, porque la madre tierra de la cual salía Huitzilopochtli, el poderoso rey sol, tenía que ser regada y alimentada en la noche con sangre. Ya ese principio era una cosa descomunal. Frente a eso, el cristianismo, que venía de manos de la nunca gentil Inquisición, que también despertaba terror entre sus seguidores, sin embargo era una cosmogonía en la que lo que se ofrecía era, al parecer, una eternidad y un Dios de amparo y un Dios de regocijo y de amor. Entonces era bastante más fácil entender, lo cual no quiere decir que fuera una cosmogonía superior. Digo que era diferente y que fue más fácil de pronto para la tribu de los Tlatoani, de la cual era perteneciente en lengua nahual la Malinche o Malinchi, era entender, bueno, en esta opresión que tenemos de los aztecas, que era una tribu guerrera y muy cruel, los otros muchos, los mixtecas, los Tlatoani y tantos otros, entender, bueno, entre este peligro que nos agobia y este imperio que nos domina, porque el azteca es un imperio también, bueno, negoció con el otro. Y la Malinche, que fue entregada como tributo, porque les daban cosas a ver si los dejaban de tener encima como un peligro, porque tampoco saben cómo reaccionar. Hay que recordar que todos los indígenas de América, los pueblos nativos de América, cuando ven llegar a los españoles, no entienden lo que es una carabela. Es un aparato infernal que nunca han visto. Cuando ven un hombre montado a caballo con armadura, piensan que es un animal mitológico que encima se divide en dos, cuando el jinete se baja, ¿no? Les entra una suerte de enfermedad de la melancolía, como narra el Popol Vuh. Lloran, abrazan a sus hijos, los besan, saben que hay una amenaza y no saben muy bien qué es. En medio de todo eso, hubo grupos que negociaron
una transición que le permitió con 500 soldados conquistar y dominar un imperio guerrero, lo mismo que le permitió a Pizarro con los incas, poderoso, que dominaba completamente su territorio, no tenía los problemas de Leal y del gobierno uruguayo, la territorialidad estaba absolutamente bajo dominio azteca y bajo dominio inca en la zona peruana, en la zona de la cordillera, y ellos no tuvieron ese problema, y allí hubo una negociación, un manejo de las élites, hubo un estado poderoso. La preciosa Tenochtitlán, ubicada sobre el lago Texcoco, tenía dividida la producción en ferias y barrios. Estaba el barrio de los que trabajaban las piedras preciosas, los que trabajaban las plumas, los que trabajaban el cuero, los que trabajaban la lana, los que vendían tal tipo de alimento. Era deslumbrante. Uno de los cronistas dice, es más importante que Sevilla. Y Sevilla era el ombligo del mundo, del cual salían todas las expediciones de conquista y de navegación, porque hay que recordar que este año también se celebran los 500 años de Magallanes Elcano, y esa sí se puede celebrar. Con apenas un problema es si le damos lugar a Elcano o no, porque esa no conquistó, esa solo hizo un viaje, que es el viaje emblemático de todos los viajes, de descubrimiento, de exploración, de comprobación de cuán grande es la Tierra o de cuál es su tamaño definitivo. Entonces, por un lado hay una celebración rotunda y por el otro hay un lío de qué hacemos. Historiográficamente se está reivindicando, porque todas estas celebraciones para mi gremio son fantásticas. Discutimos en todos los idiomas, nos reunimos en todos los países y de todo eso salen libros verdaderamente nuevos en la capacidad para analizar. Y aprendemos todos muchísimos y nos leemos entre colegas. De aquí van a salir varias cosas que ya han empezado en México. Para empezar, el movimiento feminista, que incluye el Me Too, entre otras cosas, ha tomado a la Malinche, ha dicho, ni prostituta ni traidora. Esta era una mujer, una princesa azteca de 19 años, que fue entregada con otras 15 como una ofrenda, a ver si lo frenaban. ¿Y qué los iban a frenar? Le mandaban mujeres lindas, oro y plata, seguían avanzando con más codicia, ¿no? Los españoles. Le mandan a la Malinche, que tenía un don, una enorme facilidad para aprender idiomas. Y no dominaba todas las lenguas, la propia, la azteca, y rápidamente se convirtió en la lenguaraz de Cortés, además de en su pareja sentimental. Entonces ahora la reivindicación, que está atravesada por la complejidad del movimiento feminista, la gran revolución social del siglo XX según Hobsbawm, y creo que casi todos suscribimos, dice, caramba, basta que Malinche sea un insulto. Reivindiquemos. Esta mujer simplemente negoció. Su pueblo había sufrido a mano de los aztecas. Negoció, fue hábil y fue inteligente. Esta salió adelante y hay todo un movimiento en México que dice, es igual a la mujer mexicana que sale adelante, le toque lo que le toque. Y ahora le toca la territorialización del narcotráfico, ¿no? Cada época tiene su monstruo y las mujeres lo resuelven. Esa es la postura historiográfica nueva que está apareciendo y creciendo en México hoy. Interesantísimo, interesantísimo. Interesante también una frase que encontré leyendo antecedentes ahora de estos días, antecedentes de prensa sobre estos 500 años. El novelista José Ángel Mañas, que acaba de publicar Conquistadores de lo Imposible, que recorre la vida y hechos de protagonistas como Cortés, Pizarro, Almagro, Bartolomé de las Casas o Lope de Aguirre, dice... Almagro el otro. Almagro el otro, sí, el de aquellos tiempos. Dice... Cortés fue un gran diplomático renacentista, culto, poliédrico y maquiavélico. Es, para bien o para mal, posiblemente el español más influyente de la historia. Me atrevo a decir que incluso por delante de Cervantes. Sin él no se entiende la historia de América y por lo tanto no se entiende la historia del mundo. Es uno de esos personajes que cambia con su conquista el curso de la humanidad. Eso es absolutamente cierto. Tal cual. Impresionante, ¿no? Sí. Demostró que no era necesaria, la fuerza militar, que había que saber manejar una estructura de poder y que cuanto más grande es la estructura de poder, alcanza con dominar la cúpula y cae la base, que es una cosa que explica el éxito. Manejó la cosmogonía cristiana como un arma de conquista. Conquistó cerebralmente, además de hacerlo por la fuerza y con fuerza física y con fuerza militar, y le dio a la península ibérica, le dio al Imperio Español
un territorio que multiplicaban varias veces sus posesiones y, señores, les llevó el chocolate. Ya solo con eso alcanzaría con decir que fue lo mejor que jugó ese papel y España. produjo este cambio revolucionario que produjo por iniciativa propia. Porque las órdenes que tenía no eran de ir a la conquista, eran de una misión exploratoria, ¿no? Bueno, él decidió subirla de grado, subir un escalón más, ¿no? Un divorcio entre lo que la corona española decía, aquella corona que nunca somos. El primer rey que vimos fue Juan Carlos, yo insisto, ¿no? De Borbón, el hoy rey emérito. Entonces, ningún rey venía, tenían una idea absolutamente deformada a partir de las cosas que les traían y les ponían en la corte por delante. Mire, señor, esto es así. Entonces, tenían que tomar decisiones y esas decisiones siempre fueron bastante más pudorosas y más, yo diría, menos radicales que las que toman picados por la ambición, la locura, la fuerza militar, cada uno de los conquistadores y los exploradores, ¿no? Ellos tuvieron todos muchísima iniciativa propia. Y luego mucha obediencia, porque se conquistaba medio continente y llegaban a España y el rey lo mandaba de castigo a África de vuelta a pelear, y allá iban callados la boca. Pero en este caso, concretamente, él salió desde Cuba desobedeciendo la orden del entonces gobernador de la isla, Diego Velázquez, que era no conquistar, sino explorar. Pobre Fernando. Y yo acá digo, muy interesante todo lo que se ha dicho. Yo creo que lo que hay que subrayar, me parece, es por un lado que la historia de la conquista, colonización de América es una de las grandes aventuras de la humanidad, sin ninguna duda. Es decir, una aventura que tuvo algunos protagonistas, pero que cambió la faz del mundo, la cambió para siempre. Como no la cambió digamos los viajes de Marco Polo u otras exploraciones o conquistas incluso en otras partes del mundo. Eso por un lado. Y lo otro que se prueba, una vez más, es que la historia de la humanidad es una historia sangrienta. No hay vuelta. Es decir, la historia de la conquista de México por Cortés no es muy distinta de las tropelías de Lope de Aguirre en la búsqueda del Dorado, o de lo que pasó en Perú, o de lo que pasó en Norteamérica, es decir, o de lo que hicieron los cristianos cuando invadieron en las cruzadas el Mediterráneo oriental, digamos, o Medio Oriente, y de los que hicieron después los árabes cuando pasaron a Europa. La historia de la humanidad está construida por grandes hitos que, si uno los mira con los ojos del presente, lo cual me parece que es un error metodológico importante, lo que ve es procesos terriblemente sangrientos, dolorosos, con miles y millones de muertos, con sufrimientos inenarrables de poblaciones enteras, que se van acumulando sobre capas, unos sobre otros. Muchas veces se dice que los estadounidenses, digamos, partieron de la costa del Atlántico y arrasaron con las poblaciones indígenas en su conquista, en su búsqueda del oeste y esa última frontera. Pero es que entre esas tribus también ocurría lo mismo, previamente a la llegada de los blancos. Lo mismo que pasaba con los aztecas y las otras tribus en Mesoamérica. Pero yo creo que es muy importante la recordación, la conmemoración y el estudio de estos episodios, porque son los que muestran la esencia de cómo se ha ido construyendo la historia, la macrohistoria y la microhistoria, porque si venimos a la historia de nuestras tierras, en el corte creo que hablábamos de la guerra de la Triple Alianza medio al pasar, también es una historia de degollinas y de sangre y de dolor. Si venimos a la historia del Uruguay también. La tierra purpúrea. Y sí, y yo creo que esa debería hacernos reflexionar a todos, sobre todo a los europeos, que tienen tal vez el legajo o el prontuario más frondoso en materia de brutalidades y bestialidades, acerca de cómo afrontar el futuro, cómo construir, digamos, sociedades y relaciones y vínculos que no impliquen las masacres de pueblos enteros, como ocurrió hasta mediados del siglo pasado. ¿Satisfecho con la discusión que generaste, Juan? Este es un gran tema, ¿no? Yo creo que es un gran tema, no es un tema menor. Quería decir algo. ¿Todavía?
¿Todavía no hablaste? ¿Cómo? No, a mí no me dejaste hablar, o me censuraste. Me distraje. No, al revés. Me distraje. En fin. Bueno, no, hay una cosa que me gustaría volver a destacar, es lo que tú hablaste de las cosmogonías, porque yo creo que aquí una de las cosas principales es que este fue quizás el primigenio choque de civilizaciones. Y esas dos civilizaciones tenían cosas en común y cosas diferentes. Las cosas en común es que ambas tenían religiones donde con distinto grado, en distinto grado se basaban en el temor. Porque la religión católica también se basa en el temor de que si te portás mal te van a castigar. Si te portás bien te van a premiar, pero si te castigan... Entonces, de alguna manera tenían un punto de contacto. Y tenían otro punto de contacto. La sociedad azteca era también una sociedad estratificada, jerárquica, con un alto componente militar. Es decir, los españoles se encontraron con gente que hablaba su mismo lenguaje. O sea, eran soldados, mataban. Y esa es otra cosa que me interesa destacar de lo que vos decís. En realidad, nosotros hemos, con el tiempo, subido muy poco por encima de los primates que fueron nuestros ancestros. En realidad seguimos durante muchísimo tiempo en nuestra historia valorando muchísimo más la fuerza física, el coraje en la batalla, el hecho de poder conquistar una cantidad de cosas, que el hecho de ser contemplativo. Es decir, si en la historia uno tiene que elegir entre un filósofo griego y un conquistador español, muchísima gente va a elegir al conquistador español, no al filósofo griego. No a un budista, por ejemplo, sino a alguien más activo. Y creo que ese reconocimiento de que hablaban el mismo lenguaje en cuanto a sus actitudes le permitió a los españoles también, más allá de su diplomacia, su habilidad para negociar y demás, les permitió entender que estaban frente a un imperio que era otro imperio similar al de ellos, con el cual tenía, todavía no era un imperio, pero bueno, pero quería hacerlo, con el cual podían negociar desde un punto de vista similar. Y con religiones que de alguna manera también tenían punto de contacto. Y creo que esas cosas hay que destacarlas. Ahora sí, Juan, ¿vas de vuelta? No, quería recordar que ha habido grandes choques de civilizaciones en los últimos siglos, ¿no? Por ejemplo, hacia el 700, el choque entre cristianos y el Islam, cuando el Islam se mete en Sicilia y en España, ¿no? En el 1200, los mongoles, cuando los mongoles invaden el imperio chino y lo arrasan, y destruyen la civilización más floreciente del planeta en ese momento. Bueno, y entre 1500 y 1600, cuando Europa invade América y luego se sigue por Oceanía y por Asia. De modo que sí, eso es común, es corriente. Es decir, que la historia es una historia sangrienta, ¿no? Bueno, Harari en Homo sapiens señala, ¿no? Ese animal hasta ese entonces incluso inferior a todos los demás que poblaban la Tierra, ha crecido rápidamente, lo ha poblado todo, ha dominado todo y ahora se ha transformado en una amenaza ambiental. Es una lectura posible del papel del hombre en la Tierra. Te estamos, Juan, acosando, ¿no? Porque el otro día te citaba yo a Harari y ahora también. Harari, te vamos a convencer que tiene razón. No, es un historiador idealista, a mí no me convence. No, a mí tampoco, que lo cite no quiere decir que me convence. Yo dije lo que dice Harari, nada más. Cita al pie, pongo comillas, punto y aparte. ¿Cómo reaccionan los oyentes? Miren estos dos ejemplos. Este de un celular terminado en 252 llegó antes de las 10 de la mañana, o sea, cuando ya habíamos entrado en este tema, dice: cuando hablen de algo que tenga importancia para el país, vuelvo. Adiós. Y después, este otro, de Seba, que dice: gracias por esta última mesa. Siempre escucho las otras, las políticas, sociales, económicas, pero esta me pareció sumamente interesante. Gracias, Seba. Está bueno, eso es una de cal y una de arena, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp. ¿Quieren otro comentario? De RF. No tengo el nombre, manda por WhatsApp, termina en 196. Dice: con todo respeto, están muy negativos. Estamos en una época de la historia en que jamás se ha respetado tanto la dignidad humana como ahora. Falta mucho, pero vamos mejor. ¿Quién dijo lo contrario? Como enseña Hayek, la evolución humana se da por prueba y error, así vamos aprendiendo. ¿Ya? Los autores que han surgido de esta mesa.